Vamos a analizar las corrientes en el cobre. Primero vamos a ver cuál es la densidad de cargas móviles en un pedazo de cobre. Vamos a asumir que cada átomo contribuye un electrón libre. Nuestro ρ es carga sobre volumen, es nuestra densidad de carga. Esto se puede calcular teniendo los siguientes datos. La carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. El número de Avogadro, vamos a llamarle Na, que es 6 por 10 a la 23 moles. La masa atómica del cobre, que es 64 gramos por mol. Y finalmente la densidad del cobre, que es 9 gramos sobre centímetro cúbico. Esto lo que nos permite es calcular el ρ. Esto es por mol a la menos 1, es de 6 por 10 a la 23, es la unidad de partícula elemental, que podría ser átomo en nuestro caso. Entonces lo que vamos a tener es, si multiplicamos la carga por la cantidad de unidades que tenemos por Na, y por otro lado, si hacemos D sobre M, la densidad en términos de gramos sobre centímetro cúbico, y abajo tenemos la masa atómica, que nos da gramos sobre moles, nos va a dar la densidad. Nosotros vamos a tener acá unidad de carga, acá es carga sobre mol, vamos a ponerlo acá abajo, carga sobre mol. Esta densidad es de gramo sobre centímetro cúbico, y el D, no, el MC, la masa atómica del cobre, es gramo, pero está abajo, así que el gramo queda abajo y arriba el mol. Entonces podemos ver que queda carga sobre volumen. Si uno hace esta cuenta, va a dar 1.4 por 10 a la cuarta coulomb sobre centímetro cúbico. Esto nos va a permitir calcular la velocidad promedio en un cable de cobre de 1 milímetro de diámetro, llevando una corriente de 1 ampere. Entonces, nuestro cable tiene 1 milímetro de diámetro y una corriente de 1 ampere. Lo primero que vamos a necesitar es la densidad de corriente. Una densidad de corriente de volumen, que es la corriente I sobre la sección transversal, que va a ser pi radio cuadrado, que es S en nuestro caso. ¿Sí? Nuestro cable tiene un radio S. Entonces, usamos esta definición de J, de corriente sobre la sección que atraviesa la corriente, pero también tenemos la definición de ρ por B, la densidad por la velocidad. Eso es importante, porque eso significa que esto también tiene que ser igual a ρ por B. Y ρ lo tenemos. ρ es esto que tenemos acá. Es 1.4 por 10 a la cuarta centímetro coulomb sobre centímetro cúbico. Por B, entonces podemos despejar B. B va a ser igual a, esto es ρ, así que tenemos I sobre pi s cuadrado ρ. Reemplacemos entonces. La corriente era 1 ampere, pi es pi, el ρ es 1.4 por 10 a la cuarta coulomb sobre centímetro cúbico, y el S cuadrado, si el diámetro es 1 milímetro, hay que dividirlo en 2 y además pasarlo a centímetro para que quede en términos también de lo que tenemos la densidad. Eso va a hacer entonces que S al cuadrado sea 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces ahí está todo en las mismas unidades.
Si uno hace esta cuenta va a dar 9.1 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo. O también lo podemos ver como 33 centímetros por hora, lo cual la velocidad a la que se mueve esta corriente es menor a la de, por ejemplo, un caracol. Muy, muy lento. La pregunta es, si esto es tan lento, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para hablar por teléfono a través de cables de cobre? La explicación es que en realidad lo que se mueve, lo que transmite la información son las ondas electromagnéticas, que eso sí viaja mucho más cerca de la velocidad de la luz, y los electrones se mueven a esta velocidad más baja, pero no son las que están transmitiendo, en el caso del teléfono, la información. La onda electromagnética, la propagación de la onda electromagnética depende de la constante dieléctrica del material, así que es distinto a cómo se mueve el electrón. Suponemos ahora que tenemos dos cables paralelos y queremos saber cómo es la atracción. Los cables son de la misma forma, 1 milímetro de diámetro y tienen corriente de 1 ampere. Para eso vamos a utilizar lo que habíamos obtenido del campo magnético de un cable, luego vimos la fuerza por unidad de longitud que teníamos entre dos cables paralelos, que era mu0 y 1 y 2, 2pi de la distancia de separación. La fórmula que teníamos, la fuerza era igual a mu0 y 1 y 2 sobre 2pi de la distancia de separación entre los dos cables. La corriente es 1 para los dos, mu0 queda igual, d es 1 centímetro, así que eso es 1 sobre 2pi. Esto entonces es igual, haciendo mu0 sobre 2pi, esto es 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi, queda igual a 2 por 10 a la menos 7 newton sobre centímetro. Supongamos que de alguna forma sacamos todas las cargas positivas estacionarias. La pregunta es, ¿cómo sería la repulsión eléctrica o la fuerza de repulsión eléctrica en estos sistemas? Vamos a necesitar el campo eléctrico de un cable con densidad de carga lineal lambda. Entonces el módulo del campo eléctrico que tendríamos sería lambda sobre 2pi epsilon 0 d, y la fuerza eléctrica va a ser lo que tenemos, lambda 2pi epsilon 0 d por la densidad de carga del otro cable, vamos a llamarla lambda 2, si la del primero es lambda 1. Esto de alguna forma está generalizando lo que sabíamos de que la fuerza es Q por E, pero pasado a, en este caso, densidades de carga lineales, es lambda por E, pero esto es una fuerza por unidad de longitud, ya que acá no tenemos carga por unidad de longitud. De esta forma nos queda la fuerza eléctrica por unidad de longitud. Ahora usamos que la corriente es igual a lambda por B en el caso del cable. Entonces, si I es lambda por B, entonces lambda es igual a I sobre B, y esto hace que FE sea igual a 1 sobre B cuadrado, 1 sobre 2pi epsilon 0, y por este lado pongamos el I1, el I2 sobre B. Entonces, vamos a usar la relación entre las constantes. Epsilon 0 mu 0 es igual a 1 sobre C al cuadrado. Por lo tanto, epsilon 0 es igual a 1 sobre mu 0 C cuadrado. Acá, perdón, no era B, esto es D, que venía de acá. Entonces, esto va a ser igual a el C cuadrado que viene del epsilon 0, lo ponemos con el B cuadrado. Luego tenemos
un mu0 lo ponemos con el 2pi y después I1, I2 sobre D. Lo asociamos de esta forma porque esto que está acá es la fuerza magnética, es decir, va a quedar C cuadrado B cuadrado fuerza magnética, porque mu0, 2pi y 2 y 1 sobre D es lo que teníamos acá, mu0 y 1 y 2, 2pi D. Eso significa entonces que tenemos una relación entre Fe, la fuerza eléctrica por unidad de longitud, y la fuerza magnética por unidad de longitud con una constante C cuadrado B cuadrado en el medio. Otra forma de escribir eso sería poner que Fe sobre Fm es igual a C cuadrado sobre B cuadrado, donde la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 10 y el B cuadrado ya lo teníamos, era 9.1 por 10 a la menos 3, tiene que estar todo en centímetros sobre segundo, es lo que está la velocidad de la luz acá, y esto es 9.1 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado. Si uno hace esta cuenta va a dar 1.1 por 10 a la 25, es entonces la proporcionalidad entre Fe y Fm. En particular, la fuerza eléctrica por unidad de longitud va a ser este número C cuadrado sobre B cuadrado, que es lo que nos dio 1.1 por 10 a la 25, multiplicado por Fm, que es 2 por 10 a la menos 7, eso lo teníamos de acá, era la fuerza magnética por unidad de longitud. Si hacemos esta cuenta va a dar 2 por 10 a la 18 newton centímetro. Lo que estamos viendo, que ya hemos visto antes, es que la fuerza eléctrica es mucho más grande que la fuerza magnética en estos contextos.